Bueno, chicos, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de histología. Y bueno, ahora para cerrar todo lo que habíamos hablado de la endocitosis, nos toca describir dos organelas, organulos citoplasmáticos, que están muy vinculados al proceso de endocitosis. Estamos hablando en concreto de lo que son los endosomas y los lisosomas. ¿Cómo describimos a los endosomas? Para describir a los endosomas, tenemos que describir a los endosomas, o los endosomas pueden considerarse organulos citoplasmáticos estables o estructuras temporarias formadas como consecuencia de la endocitosis, o sea, o compartimientos celulares limitados o delimitados por membranas relacionadas que están relacionados con todos los mecanismos endocíticos. Todos estos estudios de la descripción del funcionamiento y de la morfología de los endosomas se hace a través de microscopía electrónica. Existen dos tipos de endosomas. Están los endosomas tempranos y los endosomas tardíos, que van a variar en cuanto a su morfología, en cuanto a su ubicación en la célula y en cuanto a algunos sustratos químicos que los componen. Pero primero tenemos que definir el origen y la formación de estos compartimientos endosómicos. Existen dos modelos que explican el origen y la formación de los compartimientos endosómicos. Es el modelo del compartimiento estable y el modelo madurativo. ¿Qué nos dice el modelo de comportamiento estable? El modelo de comportamiento estable describe a los endosomas, tanto tempranos y tardíos, como orgánulos celulares estables, comunicados estos a través del transporte vesicular, ya sea con el medio externo y con el aparato de Golgi. En el modelo madurativo, los endosomas tempranos se van a formar de nuevo, a partir de las vesículas endocíticas originadas donde en la membrana plasmática. Por consiguiente, la composición de la membrana eh, del endosoma temprano cambia de forma o de manera progresiva mediante algunos de los componentes se van reciclando entre lo que sería la superficie celular y el aparato de Golgi. Este proceso madurativo conduce primero a la formación de endosomas tardíos y a los lisosomas después. Todos los endosomas tardíos van a terminar transformándose en lisosomas. Bueno, les acabo de decir que todos los endosomas tardíos sobre todo están destinados a convertirse en lisosomas. Los lisosomas tienen que tener algunas enzimas, que son enzimas lisosómicas, para cumplir con su trabajo, que es la degradación. Entonces, los endosomas destinados a convertirse en lisosomas reciben enzimas lisosómicas que se orientan a través de un receptor de manosa 6-fosfato. ¿Cómo explicamos esto, no? Algunos endosomas están comunicados con el sistema de transporte vesicular del retículo endoplásmico rugoso. Esta vía de comunicación permite el suministro constante de enzimas lisosómicas o hidrolasas, ¿no? Estas enzimas lisosómicas o hidrolasas, ¿dónde se van a sintetizar? En el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico rugoso, perdón. Pero se van a sintetizar en forma de precursores inactivos que se van a denominar prohidrolasas. Estas prohidrolasas son proteínas que son glucosiladas, que tienen la característica de plegarse. Este plegamiento, lo hace de manera específica, sirve para que se forme una región de señal. Esta región de señal en una proteína destinada al lisosoma es modificada luego por la presencia de otras varias enzimas que le van a añadir este sustrato, que es manosa 6-fosfato. Esta manosa 6-fosfato actúa como una diana para proteínas específicas que poseen un receptor para la manosa 6-fosfato. Los receptores de la manosa 6-fosfato, ¿dónde están? Están en los endosomas tempranos, en los endosomas tardíos, en los lisosomas y en el aparato de Golgi, que es el que participa en la clasificación y la recuperación de las prohidrolasas
secretadas cuyo destino es el transporte hacia los endosomas. Gracias al medio ácido de los endosomas tardíos, causan la liberación de las prohidrolasas desde los receptores de la manosa 6-fosfato y después, bueno, las prohidrolasas se activan por incisión o por la extracción de estos grupos de fosfato, ¿no? Entonces, sintetizando, el retículo endoplásmico forma estas proteínas que están destinadas a convertirse en enzimas lisosómicas como son las hidrolasas. Estas, si bien se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, lo hacen como proteínas precursoras glucosiladas llamadas prohidrolasas. Estas tienen un plegamiento especial. Este plegamiento hace que se forme un sector o una región de señal. En esta región de señal se van añadiendo varias enzimas y entre estas la manosa 6-fosfato. Los endosomas tardíos, el aparato de Golgi, tienen receptores para esta manosa 6-fosfato. Entonces, el aparato de Golgi capta esta manosa 6-fosfato y produce su clasificación, la recuperación y la secreción para que después vayan al retículo, al endosoma tardío y ahí se activen estas prohidrolasas en hidrolasas porque sabemos que el endosoma tardío después va a terminar convirtiéndose en un lisosoma. Endosomas tempranos versus endosomas tardíos. Habíamos dicho que varían en cuanto a su ubicación en la célula, en cuanto a su morfología, su estado de acidificación e incluso, obviamente, en su función. Los endosomas, por ejemplo, tempranos, se encuentran en el citoplasma más periférico. En la parte más periférica del citoplasma sería más cerca a la membrana celular. Mientras que los endosomas tardíos con frecuencia se ubican cerca al aparato de Golgi y del núcleo. Los endosomas tempranos tienen una estructura que según microscopía electrónica se puede describir como túbulo vesicular. Y las luces de estos túbulos, estas vesículas, están subdivididas en compartimentos llamados cisternas. Separados, obvios, que son producto de las propias invaginaciones de la membrana. El medio interno de las endosomas tempranos es apenas un poco más ácido de lo que sería el citoplasma de la célula. Entonces, ¿qué pasa con los endosomas tardíos? Estos van a poseer una estructura mucho más compleja, con múltiples membranas internas que tienen un aspecto de catáfilas de cebolla. Van a tener un pH mucho más ácido. El promedio del pH, digamos, de un endosoma temprano es 6.2 a 6.5 y el promedio del pH de un endosoma tardío es de 5.5. Entonces, los estudios realizados por microscopía electrónica permiten ver vesículas específicas que transforman sustancias entre los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Este tipo de vesículas van a tener un nombre, se van a llamar cuerpos multivesiculares. Son transportadores selectivos del endosoma temprano al endosoma tardío. Dentro del endosoma temprano, las proteínas cuyo destino es el transporte hacia los endosomas tardíos son clasificadas y separadas de las proteínas destinadas a las que se van a reciclar mediante un envasado que lo hacen los cuerpos multivesiculares. Pero en general las sustancias que son transportadas, habría que decir, hacia los endosomas tardíos, al final se degradan en los lisosomas. En ese proceso se llama un proceso por defecto porque esas sustancias que son transportadas hacia los endosomas tardíos no necesitan de ninguna activación de ningún tipo de señal. Entonces, por eso se dice que es un proceso por defecto. Entonces, ¿cuál sería la función principal del endosoma temprano? Es clasificar y reciclar las proteínas incorporadas por los mecanismos de endocitosis. Y una vez que estas proteínas han sido clasificadas o recicladas también,
van a ser transportadas hacia el endosoma tardío mediante la presencia o mediante cuerpos multivesiculares. Bueno, este dibujo nos ayuda a entender un poquito más lo que les acabo de mencionar. Acá en rojo, estos puntitos son las proteínas que se van a incorporar a la célula por endocitosis, como habíamos visto. Entonces, una vez que son transportadas por forma de transporte vesicular con presencia de algunas proteínas, como habíamos mencionado, algunas como la adaptina, la clatrina, que nos van a ayudar en este transporte vesicular, llegan al endosoma temprano, que tiene un pH de 6.2 o apenas un poco más que el de citoplasma, del citoplasma celular. Y acá estas proteínas van a ser clasificadas, envasadas, algunas se reciclarán y volverán hacia la membrana celular y otras van a ser transportadas al endosoma tardío que tiene un pH más ácido mediante la presencia de cuerpos multivesiculares. Una vez que llegan al endosoma tardío, este se va a convertir en lisosoma y todas estas proteínas van a ser degradadas por enzimas por lisosómicas o hidrolasas, como les había comentado. ¿Qué determina la presencia de la acidez, digamos, tanto en los endosomas tardíos tempranos, o en los endosomas tempranos tardíos o en los lisosomas, en la presencia o la incorporación de iones hidrógenos? Habíamos estado haciendo, como en cada clase que dábamos, ustedes en sus comentarios me iban escribiendo algunos conceptos específicos. Habíamos hablado de la inestabilidad celular, habíamos hablado de conceptos de proteínas, enzimas. Entonces, quiero que en el comentario de acá del video me escriban sobre el concepto de pH. ¿Cuál es el pH normal? ¿Cuándo es alcalino y cuándo es ácido? Muy bien. ¿Qué pasa con la endocitosis mediada por receptores? En la endocitosis mediada por receptores existen otros mecanismos, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de un proceso donde el receptor se recicla y el ligando se degrada. Eso sería el primer mecanismo. La endocitosis mediada por receptores, entonces tiene un ligando y tiene un receptor. Entonces, el receptor se puede reciclar y el ligando se puede degradar. Tanto el receptor como el ligando se reciclan. Tanto el receptor como el ligando se degradan. Tanto el receptor como el ligando se transportan a través de la célula para salir por otro margen o por otro lado de la célula. Esto lo vamos a explicar en los siguientes gráficos. Por ejemplo, cuando el receptor se recicla y el ligando se degrada, lo vemos acá en la figura A, el complejo receptor-ligando incorporado se disocia, el receptor se recicla hacia la superficie celular y el ligando se envía hacia los endosomas tardíos para finalmente degradarse, ¿no? En los lisosomas. Este es el complejo receptor-ligando, que ha sido incorporado en la célula mediante transporte vesicular y llega al endosoma temprano. Acá el receptor va a ser reciclado, vuelve a la célula para cumplir su función de receptor y lo que ha sido ligado, en este caso estas proteínas, que generalmente acá estamos hablando de lipoproteínas que sufren este tipo de transporte o este tipo de degradación, van a pasar a través de los cuerpos multivesiculares al endosoma tardío para posteriormente ser degradados. El otro mecanismo era tanto el receptor como el ligando incorporados se reciclan. Acá podemos ver, el ejemplo es el hierro y la transferrina. El hierro, para ser transportado en el medio extracelular, necesita una proteína que se llama transferrina. La membrana celular va a tener receptores para esta proteína de transferrina. Entonces, mediante un proceso de transporte vesicular mediado por receptores, esos complejos ligando de transferina, hierro y el receptor de transferina van a ser incorporados en la célula. Van a llegar a lo que sería el endosoma temprano. Acá por el pH ácido se disocian
y tanto los receptores y los ligandos. En este caso, los receptores y los ligandos se mantienen y lo que se disocia es el hierro que pasa al citoplasma celular para el metabolismo. Y tanto el receptor como tanto el receptor de transferrina como la transferrina van a volver también por transporte vesicular a la membrana celular para que el receptor vuelva a cumplir su función en la membrana celular y la proteína transferrina va a volver al citoplasma, al medio extracelular para captar más hierro. Entonces, en este segundo proceso, que estaríamos hablando que tanto el receptor como el ligando se reciclan, el ejemplo más claro es el hierro. ¿Qué pasa con algunos factores de crecimiento celulares? Algunos factores de crecimiento en general, como este factor de crecimiento epidérmico. Se capta a través de receptores de esos factores de crecimiento epidérmico. Estamos hablando del tercer ejemplo, que sería que tanto el receptor como el ligando se van a degradar. Son transportados por transporte vesicular al endosoma tardío. Si bien por el pH que existe en el endosoma temprano, siempre se va a disociar el ligando del receptor. Estos no se van a reciclar, ya por el transporte de cuerpos multivesiculares, ya sea tanto el receptor como el ligando, van a pasar al endosoma tardío para posteriormente en el lisosoma ser degradado. Y el cuarto componente o el cuarto mecanismo sería que tanto el receptor como el ligando se transportan a través de la célula. ¿Cómo se explicaría esto? El complejo de ligando receptor incorporado va a atravesar toda la célula. No hay disociación en el complejo entero y ese proceso en que atraviesan toda la célula tiene un nombre. Se llama transitosis. Transitosis es el proceso que se llama en el que van a atravesar toda, eh, toda la célula para ser liberado en un sitio diferente de la superficie celular. Este mecanismo se usa durante la secreción de algún tipo de inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina A, que es de tipo secretora. Entonces, acá el ejemplo de la inmunoglobulina A, el receptor de inmunoglobulina, la inmunoglobulina, complejo ligando-receptor, no van a pasar por los endosomas tardíos, tempranos, pasan al endosoma tardío, pero no se va a disociar el complejo ligando-receptor, sino que también por transporte vesicular van a ir a otra región de la célula para posteriormente esta inmunoglobulina ser secretada. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los lisosomas. Entonces, los lisosomas son orgánulos digestivos que se descubrieron después de haber usado técnicas histoquímicas para detectar algún tipo de enzimas. Entonces, organulos citoplasmáticos participan en la degradación de macromoléculas y se hablaba mucho sobre todo sobre su origen y se decía que se originan a través de una brotación del aparato de Golgi, pero eso está todavía en estudio. Hay algunas teorías que no aceptan este tipo de origen. Bien, pero en sí, volvemos a recalcar que los lisosomas son organulos con abundancia de enzimas hidrolíticas como las proteasas, las nucleasas, las glucosidasas, las lipasas, las fosfolipasas, que obviamente que, por ejemplo, las proteasas para la degradación de proteínas, las nucleasas de ácidos nucleicos, las glucosidasas para la degradación de glucosa, las lipasas para la degradación de lípidos y las fosfolipasas para, bueno, fosfolípidos. Bueno, todas estas tienen a su cargo la degradación de macromoléculas derivadas de los mecanismos de los mecanismos endocíticos, así como también la célula, dentro de la célula algunos organelas, algunas proteínas que ya no funcionan también van a ser degradadas mediante otro proceso que se llama la autofagia. Pero estamos hablando de que los lisosomas están compuestos por una cantidad de hidrolasas o de enzimas que son digestivas. Entonces, los lisosomas tienen que poseer en su membrana una característica singular
que resiste toda la digestión o todo el proceso de digestión hidrolítica que ocurre dentro de ellas. Entonces, la membrana lisosómica, está acá representada en amarillo en esta figura, tiene una estructura que es una estructura fosfolipídica, provista de colesterol y de un lípido exclusivo llamado ácido lisobifosfatídico. Esta proteína de membrana desempeña un papel importante en la restricción de la actividad de enzimas hidrolíticas para que estas enzimas no digieran algunos componentes de la membrana celular. Otros mecanismos que impiden la degradación perdón, degradación de la membrana son muchas proteínas estructurales que las mencionan acá, como por ejemplo proteínas lisosómicas específicas, que estas son las siglas LAM, LIM y LGP, son proteínas estructurales de membrana que también van a formar o van a actuar para evitar la degradación de la membrana celular por las enzimas que tienen. En sí, la membrana celular está formada por polisacáridos, eh, proteínas estructurales, impermeables a enzimas, eh, por una por una capa de fosfolípidos y colesterol, en donde el colesterol es el ácido bifosfatídico, que impide la degradación de la membrana de lisosomas, y dentro de estas, como les había dicho, por ejemplo, vamos a encontrar las proteasas para degradar proteínas. Las lipasas o fosfolipasas para los lípidos y fosfolípidos. Para los polisacáridos, las glucosidasas. Para los fosfatos orgánicos, las fosfatasas y así para otras varias estructuras. Resumiendo, entonces, la presencia de algún tipo de colesterol o de un lípido llamado ácido lisobifosfatídico impide la degradación de la membrana lisosómica, como la presencia de algunas membranas impermeables a enzimas o membranas estructurales o proteínas, mejor dicho, estructurales de la membrana lisosómica. Vamos a evitar la degradación de la membrana lisosómica por todo el proceso enzimático que se origina en el interior de los lisosomas. ¿Cuáles son los mecanismos de digestión intracelular? Los mecanismos van a variar siempre de acuerdo a si son partículas extracelulares grandes, si son partículas extracelulares pequeñas o si son partículas intracelulares, como les había mencionado. Cuando hablamos de partículas extracelulares grandes, vamos a hablar bacterias, detritus celulares y otros materiales extraños que ingresan por el proceso llamado fagocitosis, o sea, es un fagosoma formado que va a incorporar el material al citoplasma y se fusiona luego directamente con el lisosoma. O sea, un fagosoma en las proteínas grandes ya no va a interactuar con el endosoma primario ni tardío, no, directamente va a actuar o se va a incorporar al lisosoma. Las partículas pequeñas, como proteínas extracelulares, proteínas de membrana plasmática, complejos ligandos receptor que habíamos visto, ingresan por endocitosis mediada por receptores. Estas partículas siguen la vía endocítica a través de compartimientos endosómicos temprano, tardío y por último para ser degradadas por los lisosomas. Y la característica de cómo se incorporan las partículas intracelulares a lisosomas, las partículas intracelulares como organulos que pueden ser enteros o proteínas citoplasmáticas u otros componentes celulares son aisladas de la matriz del citoplasma por membranas que se forman a partir del retículo endoplásmico y transportadas una vez que han sido incorporadas en esta membrana hacia los lisosomas y degradadas en un proceso denominado autofagia. Entonces acá tenemos un ejemplo de una partícula grande como es una bacteria. Esta se va a fagocitar, se va a formar una vez que ha sido fagocitado un fagosoma y este fagosoma va a interactuar directamente con el lisosoma para ser degradado. Las partículas pequeñas que habíamos dicho generalmente son procesos endocíticos mediados por receptores, va a producir la endocitosis y todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Va a pasar al endosoma temprano
algunos de sus procesos ligando receptores van a volverse, van a reciclar, otros no, distintas conductas hasta pasar al endosoma tardío y posteriormente ser degradadas en el lisosoma. ¿Qué pasa en la autofagia? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una mitocondria. Por ejemplo, una mitocondria que ya ha cumplido su función, por así decirlo, y ya tiene que ser degradada. Entonces, hay procesos del retículo endoplásmico que la van a circunscribir, digamos, en una membrana. Acá está, en esta membrana van a rodear todo y directamente este autofagosoma, que aquí se llama formado, va a interactuar con el lisosoma. Tampoco vamos a necesitar de un endosoma temprano ni de un endosoma tardío. ¿Cómo podemos dividir la autofagia? La autofagia podemos dividirlo en macroautofagia, microautofagia y un tipo de autofagia que se da a través del transporte mediado por chaperonas, o sea que necesita de proteínas especiales para este tipo de transporte. Para describirlas, en la macroautofagia, una parte del citoplasma, un organelo completo, estamos hablando de la autofagia, ¿no? Un organelo completo, se rodea de una membrana intracelular del retículo endoplásmico para formar una vacuola autofagosómica. Después de la fusión con el lisosoma, el contenido de esta vacuola se va a degradar. En la microautofagia se introducen proteínas citoplasmáticas en los lisosomas por invaginación de la membrana lisosómica directa. Y en el proceso de transporte directo mediado por chaperonas es un proceso más selectivo para la degradación de proteínas citoplasmáticas por los lisosomas. Este mecanismo va a requerir de una colaboración de proteínas. Estas proteínas reciben el nombre de chaperonas. Y una de las más conocidas es la HSC73, que se une a la proteína y ayuda al transporte hacia la luz del lisosoma, donde finalmente va a ser degradada. Entonces, la macroautofagia se va a formar una vacuola autofagosómica digamos, de una organela completa y que va a ser incorporada después en el lisosoma para ser degradada. En la microautofagia, proteínas más pequeñas van a entrar en contacto directo con la membrana lisosómica y por invaginación van a ser incorporadas. Y en el transporte mediado por chaperones, algunas proteínas que son degradadas van a necesitar del transporte de algunas proteínas conocidas como chaperona, que van a transportar hasta la membrana lisosómica para posteriormente ser incorporadas. Bueno, para concluir, podríamos decir los lisosomas de algunas células son reconocibles por el microscopio óptico, ¿no? Debido a la gran cantidad, posee una gran cantidad de lisosomas en su citoplasma, leucocitos polimorfonucleares. También se puede ver en los macrófagos. Esta es la espectroscopía electrónica de un leucocito polimorfonuclear. Vean, polimorfonuclear por la característica del núcleo, por así decirlo, que ven acá, son los lisosomas. Esto tiene varias lobulaciones, o sea, tiene una forma polimorfa, y en todo el citoplasma se puede ver ese citoplasma granular, que se conoce como cuerpos azotro, corte de un extendido celular, el núcleo polimorfo nuclear, y o sea que algunos lisosomas, cuando están presentes en mucha cantidad, sí se pueden ver. Lisosomas, uno se pregunta, una vez que el lisosoma ha producido toda esa degradación, ya sea de agentes externos a las células o por autofagia de la célula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos productos de degradación? A menudo se produce una vacuola repleta de este tipo de detritos que se llaman cuerpos residuales, que pueden permanecer esos cuerpos residuales dentro de la célula por toda la vida. Más cuerpos residuales en una célula y se puede evaluar el envejecimiento también de la célula. Y para terminar, los lisosomas y los endosomas no solo para reconocer los mecanismos de endocitosis, ¿no? Sino que, por ejemplo, la falta de ciertas enzimas lisosómicas de sustratos que no han sido digeridos, y este tipo de enfermedades se llaman enfermedades por almacenamiento lisosómico. Se caracterizan más disfuncionales. En la mayoría de los casos, la proteína, por proteínas defectuosas
o por acumulación de enzimas hidrolíticas, o tenemos un trastorno en la degradación de los esfingofosfolípidos, podemos estar frente a todo este tipo de enfermedades. Lo mismo en un trastorno de y el trastorno de la degradación de los glucosaminoglicanos también, o de las deficiencias enzimáticas, o también trastornos de enfermedades, ¿no? Y sus características en la deficiencia en una proteína, como ya he hablado, y los productos que se pueden acumular en la célula. Los somas y lisosomas, el próximo organelo de escribir va a ser el aparato de Golgi, los retículos endoplásmicos también. Bueno, y escríbame el concepto de pH y cuando un pH es normal, cuando un pH se considera alcalino y cuando un pH se considera ácido. Bueno, hasta luego.